Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Tinin, tin, 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 tin. tin. Bienvenidos Vamos, todos a este episodio especial donde estamos de gala, porque absolutamente de gala. hoy, 20 de junio, se cumplen 50 años, ¿cierto? Desde el estreno de la fabulosísima y nunca comparada Tiburón, que para nosotros Exactamente. es una de las películas, una de las mejores películas hechas. En la Y vida. además, a ver, es una de las razones por la que nos gusta tanto ver películas, yo creo. No solamente Sí, películas de terror, es por una de las razones de por qué nos gusta sentarnos a ver una película. sí, Y absolutamente. además de eso, es parte de la historia de nuestra familia, así como el The Ring, cuando hicimos el especial del Aro, Ah, claro que sí. contamos que era parte de la historia de la familia. Tiburón también es parte de la historia de nuestra familia, porque creo que la primera película que mi papá invitó a ver a mi mamá al cine cuando estaban pololeando. O estaban pololeando, Sí, exactamente. Yo supongo que tiene que haber llegado el año 75 acá a Chile. No sé cuánto en realidad cuánto se demoraban en esos años sí, no, yo en tampoco llegar sé. las películas, pero bueno, Tiburón se estrenó el 20 de junio del año 1975, así que tiene que haber estado en Chile máximo un año El después, el 76, 76, ponte, ponte tú, el claro. 76, y nuestros papás se casaron en julio del 78, así que todo calza pollo, Todo calza pollo. todo calza pollo, sí, Es fueron las parte primeras. importantísima de nuestra familia. No, y después también fueron las primeras películas que nos mostró Tati a nosotras, que yo creo que estaba pero así entusiasmadísimo para que la viéramos. Sí. Yo debo haber tenido unos 9 años. O sea, tú tenías Yo ahí tengo que haber siete, po. tenido, no, yo tenía 8, Ya, creo, porque entonces sabéis, yo tenía 10, po, gorda. ahí voy a contar cómo es que saco ese cálculo. Eh, Mira, yo siempre si contaba la anécdota que yo tenía 6 años, pero es imposible porque la vimos en la casa que vivimos, que los sí, tatis po, viven todavía, y a esa casa yo llegué cuando tenía 7, po, así que no, sí, no era los 6. Sí, sí. Bueno, como hemos dicho, Jaws, que así es como es el nombre en inglés de la película, que no es tiburón, como sabrán, sino que es mandíbula. mandíbulas, exactamente. Es catalogada en todos los rankings de todas las partes que hemos visto como película de terror, aunque para nosotros, en No lo nuestro es, foro interno, no lo sea, no lo es. ¿ya? A pesar de que es la fuente del único trauma de películas que tiene la Caco. Ay, sí, Eh, y que tampoco lo vi, no, no lo vi, no, dije, no pienso verlo ahora. Ya, mira, y, ya más que trauma es como una tradición en realidad, y, po. y que no Eh, pienso romper tampoco. y para mí, yo me acuerdo que sí fue tema al momento de verla, el tema del tiburón en el agua. Lo que pasa es que, y aquí voy a contar por qué yo saco la cuenta de que yo tenía 7. No, pues 8 dijiste. 7 u 8 dije. 8 dijiste. Pero 7 me calza más, pues yo tengo que haber tenido 9, 10 años. Tiene que haber sido, bueno, pero pongamos el 7 y 8 porque fue un poco antes, un par de meses antes de que fuéramos a Venezuela. Y nosotros fuimos a Venezuela el año 89, la Sí, pues, primera vez. exacto. Y el Porque 90 teníamos familia allá, y el 91 la segunda. claro, pero la vimos antes de que fuéramos esa primera vez. Eh, y en una parte de la película, que ya me estaba dando miedo por la ferocidad del tiburón, qué sé yo, decían que era muy raro que el tiburón estuviera en Amity porque el agua era fría y este tiburón Exacto. blanco era de aguas cálidas. Y yo me acuerdo que yo, tratando de racionalizar el miedo que me produjo la película, le pregunté a los papás cómo era el agua en Chile, para allá que me tengo que haber bañado en el mar ya a esa altura, y me dijeron, Claro, no, aquí nunca habría uno de esos tiburones porque el agua de Chile es muy fría, pero justo partíamos de un país donde el agua era caliente. exacto. Entonces Más trauma. yo tenía esa cosa como de, oye, y si en Venezuela me pesca uno de estos tiburones, cosa que pues en el viaje se me olvidó, por supuesto. Obviamente. Sí. No, Sí, y mi escena, bueno, me imagino que aquí vamos a hablar con spoilers de una nomás, sí, pues evidente, por si la película, supuesto.
está cumpliendo 50 años. O sea, Sí, de hecho, la película tiene solamente 4 años más de los que tengo yo, a mucha sí, honra, po, a mucha honra. Bueno, hay una escena que es súper ridícula, pero tremenda, o sea, con todas las películas y todas las cosas de terror que yo he visto, esto en verdad no debería pasarme nada, pero hay una escena que va a Hooper, que es una en vida marina, digamos, va con el es jefe un biólogo Brody. marino, claro. Claro, es que después vamos a explicar bien, o sea, vamos a explicar, vamos a repasar Mm, quiénes son los personajes, pero bueno, estos dos sí, po, personajes se van a buscar, se meten al mar a buscar una lancha que andaba perdida sí. y encuentran una lancha que está perdida justamente y entonces el Hooper, que era el biólogo marino, baja y cuando baja la lancha tenía un hoyo, porque no estaba hundida, no lo sé, pero tenía un hoyo en la parte de abajo de la lancha y cuando él se está acercando, se acerca al hoyo, saca un diente de tiburón que había ahí y se le aparece un muerto. Que es un muerto es como Darth Vader, cuando saca el casco, es un mono blanco Es como pelado, un zombie. que creo que hasta parece que le falta un ojo, porque en verdad Sí, no veo hace años que no la veo. Me ha pasado que a veces, cacha, cuando la daban en el cable, a veces yo pasaba por ahí justo, pero justo, obviamente, llegaba a la parte que no quería ver. Pero así de poco es las veces, yo creo que esa escena, o sea, con las 800 veces que he visto Tiburón, esa escena la vi la primera vez y después la debo haber repetido unas, sí, 5 veces. Y claro. con suerte, con mucha suerte, así que yo me acuerdo, porque me acuerdo de esta una, te digo, que iba pasando por la tele y la estaban dando y justo llegué a esa parte, ¿cachai? O que me quedé a dormir y justo pego con el sonido, no sé, pero, Fíjate pero que no, no veo esa parte. yo me acuerdo de la primera vez que la vimos, me acuerdo de haber estado acostada entre medio de los papás, la tienen que Sí, haber pues, dado como en Canal 13, ponte tú, en la en grandes noche, eventos, en exactamente. grandes eventos, y mi papá fue como, y estaba entusiasmadísimo, me acuerdo, tienen que ver Pero, esto, tienen que pero, ver. pero, oye, pero chochísimo estaba, exactamente. Y me acuerdo de haber saltado en esa escena y que tú hiciste como, ¡ay! Y te tapaste la cara. Y Claro, ahí ingresó el trauma. trauma instalado. Exactamente. Y ojo que la 2 también tuvo un trauma mucho tiempo, pero lo superé más rápido, o sea, lo superé, pero no lo he superado nunca. En la ¿Cuál? Tiburón 2 hay una parte que hay una chiquilla que se quema, porque Sí. va en una lancha, era una niña que está haciendo esquí acuático. Ajá. Entonces a la del esquí acuático se la come el tiburón, pero la otra, Y para salvarse, le empieza a tirar benzina al tiburón y se echa benzina ella misma accidentalmente y la lancha explota. de Bueno, veras. y al rato después, el Brody, que es el mismo jefe de policía de la uno, veo como unos palos medios extraños en la orilla de la playa y va a ver y le aparece la muerta, pues le aparece toda quemada y se le tira encima. Y que también era un maquillaje Ay, bien sí, po, feo. Era un maquillaje, y yo me también acuerdo. como que tuve años sin ver esa parte y después como que lo superé y dije, no, ya sí lo puedo ver. Y hasta ahora que la puedo ver sin ningún problema, Ah, evidentemente. mira, no sabía que había tenido ese trauma. Tenía ese segundo trauma con Tiburón 2, exactamente. Pero con el trauma de la uno jamás, jamás, jamás superado. Si la vimos el otro día, la Sí, película, po. porque dije, o sea, nosotros podemos hablar de esta película sin siquiera mirar internet, o sea, ese es nuestro nivel. Pero por supuesto dijimos, obviamente Hay tenemos, que y verla. ojalá lo hubiesen puesto en el cine de nuevo, pero no. Sí, Bueno, pero no, puede no que pasó. pase, pero no, ya no pasó ya. No, ya pasó la vez. Sí, ya pasó la vez. Ahora, Jaws o Tiburón no solo fue, diría yo, nuestra entrada a las películas más adultas. No creo que mi papá nos haya mostrado antes nada inapropiado para la edad. Después sí, po, pero hasta ese Yo instante, creo que andamos por ahí con Drácula. ¿cuál Drácula? ¿La de Christopher Lee? No, de otro loco, de otro Christopher. ¿Cómo se llama? Christopher, no. Sí, es otro Christopher. Oh, no me acuerdo, Pero pero bueno, sí, tú, de eso yo no me acuerdo, así que o era muy chico, me quedé dormida, whatever. claro. La No, primera que yo tengo en la cabeza. o no le diste tanta importancia. Oh, claro, hasta ese momento yo creo que yo había visto Bueno, pura Disney. pero ojo que a los años después, Tati te creó el trauma con pesadilla. Porque No, también y decías yo ahí vi el la silencio misma. de los inocentes a los 11 pues totalmente inapropiado, pues, pero Más chica, pues gorda, si yo tenía 12. 10 entonces, Sí, claro, pues. a los Totalmente, 10, era total y absolutamente inapropiado, pues. Obvio. ¿cachai? Mira, yo me acuerdo que, ya, vamos a hablar de Tati un poquito, yo me acuerdo que la única, porque nos dejaba ver de todo, la verdad. Lo que sí hacía es que las veía él Eso primero te iba a decir, las veía él primero, y claro. nos decía, sí, la pueden ver, y normalmente era así, la pueden ver. Pero ¿sabéis cuál nos dijo que no la podíamos ver porque era muy para adultos? El juego Las Lágrimas, cuando salió. Y la mano que mece la cuna también. Sí, Tampoco pero nos yo me dejó acuerdo que verla. el juego de las lágrimas, no me acuerdo si fuimos las dos o fui yo en un acto de desacato sola, que la vimos igual. ¿Te acordáis?
¿O la vi yo nomás? No, yo creo que la viste tú. Yo la vi después. La vi Y cuando era más cachai que vieja. porque la vi escondida y no entendí nada. No, No que hay que entendí entender. cuál era el tema, no entendí qué era Claro, po. lo de adultos, como que incluso la película dije, no caché ni de qué se trataba. Y cuando después la vi ya en la universidad, la tengo que haber visto de nuevo, fue como, ¡ah! De esto se trataba el juego de las lágrimas. Y yo Claro. diría que fue esa, la mano que me hace la cuna. Y ¿sabes cuál otro nos dijo que no viéramos porque era muy violenta? Robocop 2, creo. No me acuerdo si Y fue la la 1 o 2 la que 2. tampoco nos dejó y que éramos harto más viejotas, que esa sí yo la había escondida con la Coti. Mm. Saludos, amigas, si nos está escuchando. Pulp Fiction. ¿Ah, sí? Ah, no, ya no me acuerdo. O no me debe haber llamado la atención en el momento y la vi después, pero ahí no me Lo que pasa acuerdo es que, lo de... que pasa es que Pulp Fiction era, era, bueno, acá le pusieron tiempos violentos, una película muy, Sí, muy violenta y que tenía escenas muy violentas. Yo en esa época tenía 15 años, estaba en primero medio, claro. ¿cachai? Que fue el 94. Entonces, claro, a lo mejor para el criterio, Ujú. que no sé qué criterio tiene Tati, la verdad, pero para ese criterio no podíamos ver Pulp Fiction, pero sí pudimos ver Tiburón a los 10 años. Y es lo inocente. Ay, yo soy inocente. Es que yo creo que él rayó tanto la papa con porque la película Sí. es tan buena que en realidad las escenas fuertes que tiene son 2 o 3, ¿cachai? Es que No sabéis es que yo eso tanto, y ni conversaba el siquiera. otro La día. escena fuerte es cuando el loco se tira para atrás y está en pelota. Es eso O como lo sea, más fuerte, entre cosas comillas. que la temática del silencio de lo inocente es fuerte cuando tú la entiendes. Es Claro, una película psicológicamente muy heavy. Pero como exacto. éramos tan chicas, la verdad que eso comentaba yo el otro día con Julio. Yo le decía, ¿sabéis que yo me acuerdo de haberla visto muy chica? Me acuerdo que la encontré muy buena para lo chica que era, pero no me acuerdo que me haya entrado como qué era lo heavy, lo grave, lo terrible de la película. Como que yo la encontré entretenida. Exacto, sí. ¿Cachai? Y después con los años, al hacerse más viejo, uno, claro, ahí va cachando todos los trasfondos, las conversaciones de Lecter con la Clarice Starling y todo, el trasfondo de la Cariz siendo la única galla del FBI entre medio de hombres que le hacen la vida imposible y tantas cosas que podíais sacar, Claro, ¿cachai? po, exacto. Ya, pero nos fuimos a... Nos fuimos Deberíamos hacer de repente un especial del silencio de me la... parece un especial de Lecter. Amo, Sí. amo, amo. Bueno, volviendo a esto, Tiburón no solamente fue nuestra puerta de entrada al cine de terror o al cine de películas adultas, digámoslo así, sino que además, y esto es una cosa que siempre vamos a agradecer, creo yo, fue nuestra puerta de entrada a Spielberg. Además, sí. Que yo creo que toda persona que ama el cine ama a Pero Spielberg. mira, podríamos haber visto Indiana Jones primero, no Tiburón. Eh, Insisto, cero criterio de Tati. y yo creo que celebrar Tiburón es celebrar a Spielberg y que Absolutamente. amerita un poco que digamos como cuáles son nuestras preferidas de Spielberg, aunque yo creo que me gustan casi Todas. todas. Yo creo que a mí me gustan todas. Sí, Las mamonas, las no mamonas. O sea, la lista de Schindler la encuentro maravillosa. Me sí, encanta esa película, a pesar de que no es nada que ver a lo que está acostumbrado él. Jurassic hasta ese Park, momento. hasta ese momento. Jurassic Park, Es que la sabéis que amo. tiene Spielberg, eh, yo creo que su principal atributo para mí, porque tiene muchísimos, podríamos hablar toda la noche, que Sí, es muy buen contador de historia, es muy minucioso para filmar, etcétera, etcétera. A mí lo que me encanta de Spielberg es que es muy entretenido. Y yo siento que totalmente. él nunca ha renegado del entretenimiento en el cine como otros, que no, que tiene que ser sesudo, porque incluso en las películas que decís tú que son mamonas, que son un poco, de comillas, más serias, busca hacerlas entretenidas. Claro, exacto. Y creo que él de alguna manera rescata y defiende que el cine idealmente tiene que ser entretenido. Sí, Yo he sí, visto muchas películas fomes buenas, eso es cierto. Existen películas que son medias aburridonas, pero que cuando termináis de verlas decís, ay, que igual es buena esta cuestión. claro, que Pero son medias lentas, lentas como digo yo. yo siento que Spielberg salva y que defiende esto de que el cine es para entretenerse. Esa es la primera misión del cine, que el Exacto, espectador se entretenga. Y yo claro. siento que él lo hace muy bien, porque incluso las series, aunque el cine es un asunto muy serio para nosotros, Sí. logra ser entretenido. Ya yo, ponte tú, creo que alguien podría discutirnos que la lista de Schindler no es tan entretenida.
Pero sabéis que Pero, igual es entretenida, es tremenda, es fuertísima, pero es entretenida porque, pero ponte tú, ojo, son 3 horas de película, y las 3 yo horas de creo que por película ahí, estás entretenido viendo, estás metido viendo la película. sí, porque es muy buen contador de historias. Pues ponte tú, Múnich o München, también es muy entretenida, es una tragedia, es un atentado horrible, pero es muy entretenida. Puente de Espías, ¿para qué decir? Es Claro. mega entretenida. Y una joya, que una fue, creo, no sé si es la primera o una de las primeras que hizo, que se llama Duel, que no sé si la viste, esta que, ¿La del camión? la ¿O del no? camión, Sí. que debe haber costado 3 pesos esa De película. hecho, la hizo antes de Tiburón. Muy Sí, entretenida, es sí. muy entretenida. Yo la vi hace relativamente poco, ponte tú, hace 10 años, y fue como, ¿qué onda este loco? La genialidad que tiene. Bueno, o sea, las Indiana Jones, tenéis ahí. La historia de los Goonies, porque él no No, dirigió él ni nada, es John. pero la historia de los Goonies más tenía que la cresta, y más encima va a salir ahora, la segunda Bueno, parte. mira, yo creo que a mí el Spielberg que menos, entre comillas, me gusta, aunque lo veo igual, es como el sensiblero. Sí, Ponte tu Dark absolutamente. Horse no me fascinó, Lincoln tampoco me fascinó, porque siento que como que a veces usa estos recursos de la musiquita llorosa y de la sensiblería que a mí, la verdad, ya uno que ya está más vieja, pesada, es medio Beach Please, pero como que sería, aún así, reconociendo que son películas muy bien hechas, ¿cachai? Claro. Ahora, No, y la música, po, que ese es sí, otro, porque siempre con su hermano John Williams. ahora Que- ya ha cambiado un poco porque está más tati, pero está más tatita John Pero, Williams, pero aún así claro, sigue pero, siendo caleta. Ahora, en el cine que se define como entretenido, donde para mí nadie se equipara a Spielberg. Yo me no, acuerdo nadie. que hace poco encontré o vimos, así como porque no teníamos nada que ver con Julio, estábamos en Viña, me acuerdo, estaba lloviendo afuera y fue como veamos alguna película chora y vimos Indiana Jones y la última cruzada. Ya, oh, qué buena, Y esa es la cuando que me gusta. terminó, yo me acuerdo que le dije, qué gallo más bacán para el entretenimiento es Spielberg. Me llama demasiado la atención los ritmos que tiene, cómo filmaba. Yo, ponte tú, tengo así como me acuerdo cuando vimos Tiburón acostadas entre medio de nuestros papás, me acuerdo perfectamente cuando fuimos a ver Jurassic Park al cine Las Lilas. Y que fuimos con Tati también. Y también fuimos con Tati, por supuesto, que quedamos sentados separados, porque el cine estaba tan lleno, Claro, estaba tan y no era metido, que con, creo que yo me senté contigo más adelante y ellos se sentaron más atrás. Me acuerdo del sonido ese ensordecedor del tiranosaurio ¡ay, qué rugiendo. maravilla! Sí, Me acuerdo todo, me acuerdo de la genialidad que se me pareció la idea de la escena de cuando el doctor Grant ve al brachiosaurio y está sin palabras, está como sí. fascinado con el... Yo creo que estábamos todos así, estábamos todos viendo un dinosaurio, ¿cachai? Y un dinosaurio fantástico, o sea, si los efectos especiales eran otra cosa. Exactamente. Sí, Eh, y una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo del Spielberg inicial, eh, de las Indiana Jones, Encuentro cercano al tercer tipo, que es otra otra maravilla, maravilla, sí, ET y todas esas, es lo bien que han envejecido esas películas. Siguen siendo totalmente, sí. entretenidas, Siguen siendo ¿cachai? entretenidas y siguen teniendo efectos que uno dice, ay, qué ordinario, Sí, o como que igual te gustan más, porque por ejemplo el tiburón de tiburón es ordinario, el tiburón, ahora no veo las latas, pero para mí los claro, dinosaurios siguen siendo impresionantes. sí, Que absolutamente. antes del año 2000, en el fondo, porque es como el 96, 97 de Jurassic Park, No, del hayan noventa y logrado tres hacer gorda, eso. es del noventa y No, tres ¿en Sí, es del serio? 93 De Jurassic veras, Park. pues si salió junto con la lista de Schindler, tenéis Sí, toda la po, razón, es si la del grabó 93 casi junta. claro, De hecho, la historia que él mismo cuenta es que él estaba editando Jurassic Park y le dijeron, ¿sabéis que nos conseguimos los derechos del libro de la lista de Schindler? claro. Y él dijo, no puedo dejar pasar esta oportunidad, no puedo dejar que alguien más la grabe, esta película, y le pidió como un gran amigo, oye, ¿podéis terminar de editar tú esta cuestión de Jurassic Park? Y Mira, el po, gallo le dijo, ya, dale, voy, vas de otra parte. claro, Así anda que a sí, pues trabajar, tenías razón. Y todavía los dinosaurios se ven espectaculares. Sí, esa película la vi el año pasado, Jurassic Park, porque se la mostré a los niños. ¿ya? Y es heavy lo bacán que se ven los dinosaurios. O sea, gorda, yo la veo por lo menos 5 veces al año. Es heavy. Yo me hago mis maratones de Jurassic Park porque las O amo, sea, a lo que las voy es amo. que en un mundo donde sobre todo la ciencia ficción ahora se hace con mucho CGI, donde se Claro, usa mucha pantalla verde, y donde hay algunas películas que
eso hace que no se vean muy bonitas. Hay harta película que yo encuentro que el exceso de CGI la hace verse como feona, digamos. Claro. Encuentro que los efectos de Spielberg siguen viéndose muy, muy bien. O sea, de hecho, el rugido del T-Rex, por supuesto que nunca nadie lo ha escuchado y nadie tampoco, capaz que ni siquiera rugía el T-Rex, nadie sabe eso. Capaz, porque más Y, quisiera y el sonido del T-Rex es un rugido inventado y tiene una mezcla que no se puede copiar porque tiene metido, creo que un león, un tigre y no sé qué no, otra cosa. un elefante, Ah. suena como una trompeta, esa trompeta Suena como- ese es el elefante, un león, creo que hasta un cocodrilo, que tampoco sé si rugen, pero creo que alguna vez leí un cocodrilo y dije, pero como un colino, dije, aquí está rugiendo, ¿cachai? No, el gallo en verdad Es genial. es genial. Pero bueno, Oye. sigamos hablando desde de la película. Oye, pero espérate, de las Indiana Jones, ¿cuál es la que más te gusta? La última cruzada, sin duda alguna. A mí también me gusta. Sin duda Yo sé que alguna, le la tengo última cruzada. mucho, mucho, mucho cariño al Templo de la Perdición. Sí, la que menos me gusta es la 1, el arca perdida. El arca perdida. El arca perdida. Sí. Bueno, o sea, ni siquiera estáis metiendo la discusión la que después hizo con la calavera de cristal y esta última. Ah, no, esas son malitas. Mira, son entretenidas, pero son malas. ¿Cachai? Sí, ya, Son bien entiendo tu entretenidas, punto. pero son malitas, sí, son malitas. La última cruzada es fabulosa. Es fabulosa, Toda es la película es fabulosa. realmente fabulosa la última cruzada, sí, lejos la mejor de todas, de las 5. Bueno, y de lo, como comillas, el Spielberg más nuevo, digamos, post-2000, Minority Report creo que es una película fabulosa. Eso te iba a decir, Minority Report, a mí me gusta mucho también. Catch Me If You Sí. Can es muy buena. También es muy buena. Y Sí, sé que también es podemos muy buena. seguir hablando forever de todo lo que nos Sí, gusta de Spielberg, porque incluso Ponte Tú yo le tenía poca fe porque no es una película que me guste, Amor sin barreras, la que filmó él, y también es fabulosa. Tiene unos tiros de cámara que tú decís, Claro. ¿dónde pone la cámara este gallo para que esto se vea así? Claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, porque eso no es efecto, no es CGI, son efectivamente tiros de cámara. ¿Sabéis con qué otra película? Nada que ver, pero ya que estamos en esta, yo tuve ese mismo pensamiento con El Resplandor, cuando la cámara sigue al caballero chico en triciclo. Claro. Yo me acuerdo que en un momento como que me salí de la película, porque también la vi hace poco con Julio, y dije, ¿cómo grabó esto este gallo? Yo creo que ¿Cómo logró dar la vuelta por el cabro chico? No sé, hay una escena que ni siquiera con un brazo robótico me calza, no sé cómo lo hizo. Pero habrá puesto la cámara detrás del... Sí, al final tiene que haber una explicación razonable, pero claro, es que vi cómo hay escenas que a uno se le quedan grabadas, pero por eso, porque te pregunté. Pero sí, hay una escena, de hecho, o sea, un reel que yo hice poco de Kubrick, que es cuando Nicholson tiene la cabeza apoyada en la puerta y él está desde abajo, pues. Se ve desde abajo la cara de Nicholson y está el loco agachado abajo así. Los locos hacia arriba, ¿cachai? No, se ve genial. Los locos geniales. Ya, volvamos a Tiburón, luego de nuestro amor eterno por Steven. Bueno, yo siempre he dicho que Tiburón, que creo que te lo comenté la otra vez, bueno, Tiburón dura 2 horas. La primera hora es el tiburón, pero con los personajes en tierra. Y la segunda hora es la hora en el agua. Ahora, por si acaso, porque uno se lleva sorpresas en la vida, vamos a decirte qué se trata Tiburón, porque en la vida yo me he encontrado con gente que todavía no la ha visto. Yo acabo de hablar con una amiga que me dijo que nunca la había visto, recién, hace media hora atrás. O sea, yo creo que eso es perdonable, que la encuentren mala, no. Esos amigos tienes que votarlo. Pero no haberla visto, sí, pues puede pasar porque pasan cosas en la vida. Claro que sí. ¿De qué trata Tiburón? Trata de que en el pequeño pueblo de Amity, ¿sabéis que no la había visto? El Guatón. De veras, pues si me acuerdo que me contaste. Y que para mí fue me acuerdo que me contaste. Fue casi causante y que incluso yo como que Tiburón. Pero sí, pues son cosas que pasan. Incluso yo te lo comparé, te iba a decir con la gente que te encontré que te dice que no he visto El Padrino. Y de hecho hay algunas entrevistas como actores en que les hacen la pregunta como de qué película que todo el mundo ha visto, tú no has visto, y sale, claro, sale Casablanca, sale El Padrino, salen las Star Wars. El Ciudadano Kane. Es que yo encuentro que el Ciudadano Kane es más común que no lo haya visto alguien. Sí. Bueno, volvamos a Amity. Amity, que imagínense que es como el Tabo. De hecho, yo le dije a la Gaco, a mí me recuerda al Tabo. Es como el Tabo, absolutamente. Es una isla, sí, Amity. Sí. Amity es una localidad. Cerca de New York. Por ahí. Claro. Sí. Claro. Es una localidad que se está preparando para el verano. ¿Por qué? Porque Amity vive del verano. El sueldo de Amity
se recolecta en la temporada de verano y la temporada de playa. Ya si Como, el verano, como las cruces, po, gorda, como el sábado. Sí, si es el verano va real. bien, si el verano está rico y llega gente a la playa, quiere decir que se va a hacer un buen año. Si el verano no funciona, el pueblo tiene una crisis económica. Es ese Claro, tipo de pueblo. ese tipo de pueblo es. Bueno, y en este Amity, en este lugar, hay un nuevo sheriff que está recién llegado desde New York, ¿cierto? Desde la gran ciudad, que se llama Martin Brody, Sí. Que es el Roy Schneider. Roy Scheider. Nunca le podía pronunciar bien el apellido. Creo que Lo vimos en muchas partes, ¿cierto? Lo vimos en All That Jazz y en cuánta película uno se cruzaba en esa época. Y este jefe Brody, que es recién llegado, tiene la súper mala pata que onda, en el primer mes de pega, encuentra los restos de una mujer que había desaparecido de una fiesta en la playa. claro, eran unos medio hippies así. Y encuentra estos restos y él así de tincaba, o sea, sin ser un experto, llega a la conclusión de que aquí hay un tiburón involucrado. ¿Cierto? Porque Claro. básicamente encuentra restos mordisqueados, po. No, y aparte que eran, o sea, no era un cuerpo con pedazos que le faltaban, al contrario, eran partes del cuerpo, si era, Claro, era un era, torso, era, un era un brazo brazo, sí, y un pedazo de torso. un brazo de torso, sí. Eh, y como llega a la conclusión, apoyada, ojo, con el forense inicialmente, de que esto fue un tiburón, él dice, obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cerrar las Por playas. supuesto, lo que hay que hacer. Decisión que es pésimamente recibida por el alcalde y por el consejo, porque como ya les dijimos, Amity no sobrevive sin el verano, no Exacto, sobrevive con playas cerradas. Tienen que estar sí o sí abiertas. claro Ahora, que como sí, el tiburón en cuestión, que ya todos cachamos y estamos de acuerdo con el jefe Brody, que es un tiburón el culpable y le interesa poco el estado financiero de Amity, las playas vuelven a abrir y el tiburón decide comerse a un niñito así es, un niñito como de que 10 andaba años, en que andaba en una, como en un flotador andaba, como una sí, camita, un en una colchón camita. flotador, con mucha sangre y es una muerte que para la época tiene que haberse considerado compleja de ver en el cine. Bueno, y por eso también fue catalogada como película de terror, po. Bueno, y que además muere no solo delante de toda la gente que está en la playa, delante de la mamá, digamos. Claro. Eh, Y también, que pasa muy piola, pero muere un perro también, Pipet. un perro, exacto. Sí. La O mamá de este sea, niño, el tiburón no es feliz con haberse comido el perro, después se come el niño. O viceversa, porque no se sabe quién se come primero, pero se come dos platillos. se come primero al perro porque el niño todavía estaba en la cama flotante y el dueño del perro lo estaba llamando. Ah, ¿verdad? Y el palito con el que estaba jugando el perro, como que se ve en la orilla. Sí. Bueno, la mamá del niño, que tiene mucha pena, obviamente, ofrece una recompensa por quien pueda cazar al tiburón. Y aparece aquí una serie de chantos, de Por pescadores supuesto. de De gente que río. va en bote, en bote con ritmo. Claro. Y todos se ofrecen a atrapar al tiburón. Y también se ofrece, aquí vemos por primera vez a Quint, un personaje que después es importante, que es un cazador como ya de tiburones, pero que pide muchísima más plata de la que se estaba ofreciendo. Claro. Bueno, el tema es que Y ojo, que tenía un barco, pero que tampoco era un gran barco para ir a cazar tiburones. era una cosa gigante. Y bueno, y sí se atrapa un tiburón. El tema es que sabemos que no es el tiburón que estábamos buscando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Hopper, que es este personaje que la Cacoya les habló, que era un científico que llega, un biólogo marino, experto en tiburones además, se da cuenta que la mordida del tiburón que cazan, que es un tiburón tigre, no coincide con la mascada de los restos que habían encontrado, y que esa mascada pertenecía a un tiburón más grande, que era lo que él creía un tiburón blanco. Y ojo, no es el niño que se come en la playa, porque ni el niño ni el No, perro si el se niño lo en la han playa no quedó encontrado. napo, No quedó nada, exactamente. se lo comió entero. Ahora, el tema es que obviamente con este tiburón que cazan la gente se queda tranquila. Incluso Brody inicialmente se queda tranquilo Sí, hasta que el Hopper le dice, ¿sabéis qué? No. claro. Se reabren las playas, obviamente, se llenan, ya todo el mundo está feliz y vuelve a quedar la Porque además era el 4 de julio, que es el como 4 de julio. es como el comienzo de la temporada de verano y que más encima es Claro, la independencia de ellos. Entonces, ese era el día del puntapié inicial del verano. claro. Y aquí, obviamente, el tiburón vuelve a aparecer, se come un tipo que andaba como en un kayak, pero además le produce un trauma o pone en mucho peligro al hijo del jefe Al Brody, hijo mayor, claro. que andaba como en un botecito.
Y aquí en el fondo el alcalde y el consejo y todos ya se alinean con Brody y toman la decisión de que no importa lo que haya que pagar, hay que cazar a este tiburón que es un matahombres, así se le llama. Claro. Que era un Eh, tiburón blanco, a fin de cuentas. Exactamente. Ahora, lamentablemente, con todo lo buena que es Tiburón y con lo que significa para nosotros y para todo el mundo del cine, es una película que ha contribuido muchísimo al miedo que las personas le tienen Era, a los tiburones, ¿cierto? totalmente. Cuando honestamente es altísimamente improbable que un tiburón ataque a las personas. Cualquier Claro, tiburón. claro. De hecho, hay una estadística que dice que es mucho más fácil que te caiga un rayo encima a que te ataque un tiburón. Ya, Ya, pero porque hay ataques de tiburón, pues en Australia probablemente. hay muy poco, y así como hay gente que le cae un rayo encima, po. Claro, A los tiburones en realidad les interesamos cero, lo humano. cero. Para un tiburón es mucho más apetitoso comerse pescado, comerse una foca, que yo creo que incluso como que nos hacen un poco guacate a los humanos. Pero es que yo creo que deben pensar que somos una foca, nosotros. ¿Cachai? Pero yo creo que, o sea, pero es muy improbable, yo creo que no somos su plato de preferencia. No, claro, claro. Bueno, y por supuesto, de ahí la película avanza en que va el jefe Brody, Hooper y Quint, el cazador de tiburones, se suben a un barco que se llama el Orca, que como dijo la Caco, no era un barco gigantesco, y No, se van claro. mar adentro a A cazar al tiburón. cazar al Porque tiburón, además, de la manera que sea. porque además tampoco, o sea, no sabían lo que se enfrentaban. Sabían que era un tiburón y que no era el tiburón que estaban buscando, pero no cachaban que era un blanco, pues hasta que lo ven, hasta que están en el agua y lo ven. No, pero el Hooper sabía de antes, porque incluso dice que es el charcharodón charcharias. Ah, verdad, que le dice que era, que su misión en la vida era Es una máquina de comer. una máquina de comer y de hacer escualitos. Y hacer escualitos. Eso es lo único que decía, comer y hacer escualitos. Exacto. Ahora, a Spielberg no se le ocurrió esta historia, ¿ya? Esto es un libro de Peter Benchley que Muy nosotros bueno. fanáticamente del libro compramos. Yo diría que es un libro razonablemente bueno, pero es de esos curiosos casos en que la adaptación al cine es mejor que el libro. Sí, totalmente. Lo supera un poco, pero obviamente hay que darle crédito al escritor, al Peter Benchley, que es uno de los guionistas, así que en el fondo él Claro. adapta su obra. Y ojo que sale, ¿tú sabías que salía en la película? Sí, pues sí sale, uno de los periodistas. Un periodista, exactamente. Ahora, Es un periodista. hay algunas cosas que cambian, que no son fundamentales, pero una de las que más me llamó la atención es que Hopper y Brody no se llevan bien en el libro. Claro. Ya, porque incluso el Hopper tiene como una affair con la señora Brody, que el jefe Brody cacha. Y al final yo diría en el libro, sorry el spoiler, pero ya también si no lo leyeron, también sonaron, yo diría que el Hopper se muere en el libro. Pero claro que sí, pues ¿Cierto? sí, el jefe le está disparando al tiburón y el tiburón como que lo tenía, porque el Hopper en algún momento baja a la superficie para pincharlo al Sí. tiburón. Y cuando baja, el tiburón lo atrapa y muere como muere Quint. Y Claro. a fin de cuentas, o sea, estaba como medio agonizando y el Brody le dispara y le llega un disparo en la garganta. Y ahí muere Quint, ahí muere Hopper. Ya, yo me acordaba que moría, pero no me acordaba de tanto Sí, detalle. así muere. Creo que la adaptación es súper buena en que ese personaje sea amigo de Brody en la película, porque como que en la película Brody necesitaba tener a alguien en su esquina, porque todo el mundo está en contra de él, po. Sí, po. Y además que como el papel lo hace el Richard Dreyfuss, que es un gallo que da la sensación de ser como muy buena onda. Muy simpático, sí. Que lamentablemente se perdió, pero... Sí, eso conversábamos el otro día, como que ya no salió más en película, pero yo siento que el Hopper le da como calidez a la película, porque nos hace que nosotros también somos amigos de él. Claro. Y en la película no muere. O sea, exacto, fue un acierto que no lo hayan matado en la película. Pero el que sí muere es el Quint. Es que se muere en todas partes. Claro, sí, él se muere en todas partes. El Quint sí se muere, y ahí también es una de las muertes también que ahí me causó trauma en algún momento, porque se ve como pero además lo que hablamos en algún momento, no sé en qué parte el otro día, no sé si lo hablamos aquí en el podcast o en otro lado, la película en el canal 13 la cortaban. Sí, nunca habíamos visto el mordisqueo. Nunca habíamos visto el mordisqueo, nunca habíamos visto el brazo, porque cuando Hopper llega y dice quiero ver los restos, claro, se veía cuando estaba examinando, nunca mostraban cuando él levanta un brazo, esa era otra parte, y la otra parte cuando se come a uno al que le genera el trauma al cabro chico del Brody,
que les está Me caía la diciendo a los pata. niños, claro, le dicen niños, váyanse de acá porque es peligroso, que no sé qué, claro. Y ahí es la primera vez, a la hora de película, que vemos la mitad del tiburón, que es cuando da vuelta la lancha y claro, se come al chiquillo que está gritando y sale una pata hacia abajo, que eso es un muy buen efecto esa pata, en Sí. todo caso, un muy buen Y efecto esa sabéis que pata. yo diría que en la tele tampoco mostraban entero cuando se come a la primera víctima, a la galla. De partida Puede porque se ser, tiran pelota al agua, que no claro, era algo que Canal 13 fuera a dar. exactamente, claro Y que yo sí. diría, porque es como, ¿cómo decirlo? Es como violenta la escena, porque las amarrea, po. Claro, pues las amarrea a todos lados, Eh, exactamente, yo diría que como que se entiende que se la come y después ya pasamos al inicio de la película, digamos. claro. Sí. Y lo que yo te iba a decir recién, que hablamos de esto de que Spielberg genera, al fin de cuentas, gracias a su película, que la gente Ujú, no se mete al agua. Bueno, es nombrado en un montón de películas, en un montón de referencias, pero ujú. además mi maestro Stephen King lo usa en It, en el libro. Porque Ajá. hay un niño que es comido por el tiburón de la película en el canal que había en Derry, ¿cachai? Ah, Y de mira. hecho había un niño que tenía el trauma de que alguien le cuenta al Bill, cuando el Bill ya va de adulto, ¿Ya? le cuenta, no, yo vi, un niñito le dice, yo vi un tiburón en el canal, igual que el tiburón de la película, y un niño fue encontrado así como mordisqueado por un tiburón. Y yo como, no, mentira, o sea, unido ahí en mi libro favorito, más encima. Mira, mira, eso nunca lo había contado. No, yo se lo había contado, No. ya, pero sí, ahí sale. Mira, se ha dicho mucho de Tiburón. De hecho, hay muchas entrevistas y ahora el 10 de julio, ahora faltan una semana, pero el 10 de julio sale un documental en Disney Plus. Que yo lo voy a ver, de Con pe a pa. muchas entrevistas, con muchas historias contadas, pero de las historias que más se ha contado y como que los que nos gusta mucho la película más sabemos es que el tiburón mecánico se llama Bruce, Sí, se llama razón por Bruce. la cual se llama Bruce el tiburón de Nemo, además. Exactamente. Que el mismo que un tiburón blanco. Es un tiburón blanco, po. Claro, El Fisher Friends Not Food. exactamente. Sí, perfecto. Y cuando dice, Eh, "Oh", me encanta. sí, po. Oh. Bueno, y el tema es que este tiburón mecánico no funcionó, no lo pudieron hacer funcionar hasta bien entrada la película. Y Claro, como no lo podían hacer funcionar, la película empieza a trazarse. Aquí Spielberg todavía no era este multimillonario que él se producía sus propias películas y que por lo tanto podía demorarse. Había un estudio que le estaba diciendo, ya, pues amigo, vamos filmando, vamos sacando esta película adelante. Y aquí esto que ocurre y que no pueden usar el tiburón mecánico hace brotar esta genialidad de Spielberg y John Williams de claro. que reemplazan a este tiburón mecánico con música. Con Por lo música, tanto, durante exacto. la primera mitad de la película, tal como dijiste tú, nunca vemos el tiburón, pero lo escuchamos porque aparece la música y Sí, pues, nosotros sabemos que el tiburón está ahí. Porque de hecho hay exactamente. un par de escenas en que está esta visión por debajo del agua, que son cuando los carros chicos hacen la broma, Claro, que está la visión del tiburón por debajo del agua, como que te ponen el punto de vista del tiburón, pero no hay película, no hay música. no Y hay de hecho uno como música. que dice, pero ¿está el tiburón o no Claro, está? o pues otra Porque cosa. siempre que está el tiburón, está la música, el tan, 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 esa que tratamos de cantar al inicio del podcast y Tan, no tan, salió tan, 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 tan. Que tratamos de ponerla aquí, pero la verdad que no resultó. no nos resultó. Que eso es una cosa maravillosa, en el fondo, haber armado un personaje a partir de la música, y además con 3 notas, yo encuentro que... De hecho, Jack Black lo dice en The Holiday, en la ¡De película veras! cuando, ¿te acuerdas cuando están en el videoclub y él está hablando Sí. con Iris y él está cantando canciones de película y de repente le muestra la película y dice, taram, taram, y no dice nada más, le dice 2 notas y tienes un villano. Genial. Y que es Mira, real. es Sí. así, po. Bueno, yo de hecho el viernes estaba viendo un documental de John Williams, de la música de él. Ah, sí, porque yo lo vi. Sí, Es maravilloso. En es bueno el documental. el gallo en realidad es genial porque ahí también te empecé a dar cuenta de que este gallo le ha puesto música, pero es que a casi todo de Spielberg y no de Spielberg, porque la música de Sí, Harry Potter es de él, sí, po. ¿cachai? O sea, la música, bueno, Harry Potter, Indiana, Volver al Futuro, un montón de cuestiones, E.T., Superman, Super, ET, no, es que tiene un Star montón, Wars. bueno, Star Wars, o sea, la estrella de la muerte, ¿cachai? La música de Darth Vader, no, sí, es una cuestión, el gallo es fabuloso, y todavía vivo, como con 90 y tantas pepas Sí, ya, es a ti. sí. De hecho, hay un video que no sé si lo habéis visto, que está en YouTube, no me acuerdo dónde, de unos gallos que querían conocerlo. Ah, sí, Como que cacharon la calle en la que vivía y fueron con una como trompeta y un par de sí, instrumentos más y fueron tocando la música como por todas partes hasta que el viejo salió a la casa. sí, qué belleza.
Qué belleza. Ahora, más allá de todas las flores que hemos tirado, como decís tú, a pesar de lo bien que ha envejecido la película, sí hay unas cosas que uno ya no, cuando tú en varias partes, dije, en realidad se ve bien piscina. Sí, Esta escena, sí. Ay, como sí, que se te ve una piscina con un por- cielo pintado. porque filmaron una piscina si nunca se metieron al mar, po. No, pues ya Nunca más entraron al mar. cómo, po. Además, ¿cómo? Claro, exactamente. Bueno, y efectivamente lo que decíamos recién, po, yo te diría que en la última media hora se ve el tiburón completo, Claro, ¿cachai? Porque efectivamente no funcionaba. Entonces tenían que hacer que Bruce funcionara de alguna manera. Bueno, y ahí es cuando lo vemos por primera vez, cuando en la escena que más me gusta de la película, que es ¿ya? cuando Brody está tirando carnada afuera y se le aparece el tiburón y el loco se espanta. Que ahí en realidad tú decís el miedo de este gallo, siendo que a lo mejor no era un muy buen actor, pero el miedo que te transmite, que se No, el quería Roy Schneider tenía buenas cositas. claro, y retrocede y le dice al Quint, you're gonna need a bigger boat. Ay, para mí esa es la mejor escena que existe en la vida del cine, esa me encanta. Y que también la han usado en muchas otras, y muchas otras referencias. Me acuerdo que una vez también alguien estaba hablando no sé, no me acuerdo si era una serie o una película, Ujú. de una persona que era muy porfiada. Entonces le decía, ya, pues, déjate de hacerme el alcalde de Tiburón y hazme caso, ¿cachai? Porque el gallo efectivamente era muy porfiado. Claro. De hecho, aprovechemos para hablar de los personajes. Yo, otra de las cosas que le rescato mucho a Tiburón es que siento que todos los personajes funcionan. Además son Todos, todos, personajes, todos. y son personajes muy cotidianos. No está el mijito rico, no está el de sonrisa Claro, bonita, el no lobo está que el, te encontré en el, cualquier el, parte. el de Caluga, es gente de pueblo. Funciona el Brody, funciona Hopper. ¿Sabéis quién también me gusta mucho? La señora Brody, que después sale en Tiburón 4, ¿te acordáis? Sí, pues. Bueno, en la 2 también sale, es la única que no. Sí, pues también. La 3, pero que hay una cosa como anexa rara. Pero Eh, sí salen los hijos de Brody en la 3. O sea, sigue con la tipo, misma familia, con la misma línea temporal. Pero claro, en la claro. 4 no podía porque el viejo ya se había muerto ya. Bueno, y por supuesto que el personaje del Robert Shaw de Queen es fabuloso. Sí, Qué tremendo personaje es Queen. De hecho, así como a ti te gusta o rescatáis siempre la escena del You're gonna need a bigger boat, a mí yo me acuerdo de una escena que chica se me quedó grabada en la mente, es cuando él cuenta cómo tiraron la bomba atómica. sí, pues, Encuentro que es heavy lo fabulosa que es la escena y la tienen que haber grabado en una pieza no más grande en la que yo estoy ahora. claro. Y es una escena que no tiene música. ¿Hay No, no tiene, cachao? En el exacto. fondo todos estamos escuchando al gallo contar la historia. Bueno, además que él la cuenta de una manera, pero fabulosa. Sí, mira, y eso que justamente que es lo que me pasa con El Exorcista. Que yo Sí, me encuentro acuerdo que lo contaste. ¿te acuerdas que lo conté? Que para mí una de las Eh, mejores cosas que tiene El Exorcista es la parte, bueno, del exorcismo que no tiene música. Y eso lo encuentro, mm, pero fantastiquísimo, ¿cachai? A pesar de que la música de Tiburón lo es prácticamente todo, ¿cachai? sí, Es po. casi el 99% de la película, pero que esa parte efectivamente no tenga música, es bacán. Bueno, y más encima el gallo cuenta, claro, cuando entregan la bomba y todo, que tuvieron un naufragio y que casi todos sus Mm, compañeros murieron por tiburones. por Y que, tiburones, y, y que él claro, de po. repente a su mejor amigo lo da vuelta y realmente solamente la mitad del amigo y después él Ah, muere de la misma manera. sí, po. Como crónica de una muerte anunciada. Ahora, Exacto. otra cosa que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención cuando vemos tiburón, es que el barco, el Orca, así se llama, es un barco chico, pero la forma que tienen de filmarlo a mí siempre me da la sensación de que es mucho más grande, como que veo que lo caminan mucho, Sí, como que se suben sí, por los bordes, exacto. da la sensación de ser como un barco Como que fue un barco mucho más gigante, pero, grande. pero no lo es. Cuando lo muestran de lejos no es un barco grande. No, y Eh, sobre todo la escena cuando él cuenta esto de la bomba, po, que parece que claro, es un tremendo camarote adentro y en verdad no es un y una camarote. mesita con 2 sillas al Exacto, final. Y sí, de hecho, como que uno de repente dice, bueno, pero podría haber sido un barco más grande, pero es que no, porque tenía que ser una desventaja evidente, porque sobre todo cuando el tiburón ya lo vemos entero al lado del barco, el tiburón era más grande po, claro, po. que, que el barco. Y bueno, y ahí ya después cuando viene este fin de la película, cuando empieza el clímax y en el fondo el tiburón se empieza a comer todo lo que puede, eh, yo me acuerdo que hay, bueno, finalmente cuando vencen al tiburón, que en el fondo lo vence el puro Brody, porque el Queen, que
se fue más cao, y el Hooper trata de controlarlo con un arpón dentro de una jaula, cosa que es un plan que Claro. tampoco funcionó. No, cero opción. Yo me acuerdo que alguna vez yo leí acerca de una discusión acerca de la forma en que muere el tiburón, porque para el que no lo ha visto o para el que no se acuerda, el Brody le logra meter un tanque de aire comprimido en la boca de los que usan los buzos Sí, y después se las arregla para con un rifle dispararle ese tanque, lo hace explotar y el tiburón, por supuesto, eso te explota. explota Claro. junto con el tanque. Y me acuerdo que alguna vez alguien dijo, ¿por qué ese tanque explota si el aire comprimido no se quema? O sea, Claro. nunca debería explotar. Y efectivamente es un asunto que se ha discutido harto. No es verosímil en el fondo, ya porque los tanques están como diseñados para soportar mucha presión, obviamente, si los buzos bajan. Y claro, la bala de un rifle podría hacerle daño, pero no hacerlo explotar y además que no lleva como nada inflamable, no lleva No, combustible. no, y además que o sea, la primera recomendación que le hice al Hopper es que cuide los tanques porque si chocan con algo pueden explotar. O sea, se supone que era como bien delicado, en la película por lo menos. Claro, y de hecho se lo ponen como la teoría esta de que si vaya a matar a alguien de un balazo, en la primera escena tenéis que poner una pistola colgada en la pared, ¿cachai? Claro. Como que te va avisando la película. Y de hecho a Spielberg en algunas entrevistas le preguntan por el tema del tanque de aire comprimido, y él dice que es súper consciente de que es poco verosímil desde el punto de vista científico. Pero lo dejó porque decía que se veía espectacular y era el final que la película merecía. Y de Totalmente. hecho, yo creo que incluso la gente que lo sabe de antes, los que son buzos, los que son físicos, y te podrían haber sacado esta conclusión mucho más rápido de lo que hice yo, da lo mismo, porque es un final espectacular para la película, po. Totalmente, sí. No, hay gente que el Brody, que es el que dispara, hasta se ríe, así como, ¡ah! ¡Te gané! Claro, Que no sé qué. pero no es casualidad, en el fondo él le mete el tanque de aire comprimido al tiburón en la boca con la esperanza de después poder dispararle. Claro, sí. Porque yo me acuerdo que cuando chica, cuando la vi las primeras veces, yo siempre tuve la impresión de que había sido un rajazo. De que, No, claro, como no, que le eso estaba fue, disparando al tiburón y ¡pum! Le pegó a esta cuestión que el claro. loco lleva entre los No, dientes. fue con su qué. Claro, pues como que planifica como su última esperanza, de hecho le mete el tanque en el hocico, digamos, Claro, y después cuando el tiburón como que enfila hacia él para atacarlo, le dispara y logra y explotarlo. exacto. Y explotarlo. Qué buena película. Qué buena película. Yo creo que Qué podríamos, buena la verdad, película. hablar todo un día de ella, pero creo que con O esto sea, de hecho, nos podríamos alargar a hablar de la 2, la 3 y la 4. Ahí, podríamos hablar ahí, mucho ahí rato. podríamos estar hablando 5 horas, porque en verdad, a mí por lo menos las dos, o sea, la 1 para mí es la mejor película del Claro, mundo. La 2 me gusta caleta, me gusta a mí me mucho. gusta La harto. 3 la encuentro No, guay la nomás. 3 es súper Y mala. la 4, fíjate que a pesar de que es bien malita, la Y 4 que es muy también vilipendiada por la crítica. La 4 sí, yo la encuentro bien entretenida. le tengo también un cariño especial. Y yo hace poco estaba leyendo que había una quinta, pero yo creo que yo hace rato que vengo escuchando de la quinta de Tiburón, y yo creo que es No, más, yo creo que es más que nada un mito urbano. mito urbano, sí, un mito urbano. Capaz, Sí, pues si alguien que sí. nos escucha sabe que existe una quinta, nos puede decir. Entonces, yo te lo voy a mandar ahora, porque lo vi en Facebook, de hecho, porque yo sigo una página que se llama Fanáticos de Tiburón. Bueno, para como ir cerrando, avisar que Jaws, Tiburón, no está en ninguna plataforma de streaming como parte del plan que tú estás pagando, cosa que encuentro que es indignante. Está solamente Sí, para pago en Apple TV. exacto. Yo siento que Tiburón es casi que patrimonio de la humanidad y debería estar disponible para cuando uno quiera verla. Opino eso. Exacto, sí, No también. puede ser que ¿Sabes uno qué? no pueda encontrar la fácil. Yo creo que es primera vez que nos pasa que no la encontramos, porque Sí, siempre porque yo está o diría en que ha estado. Netflix o en Prime, ¿cachai? Sí, yo De diría que ha hecho, estado y sí, que ha estado que siempre. Y ahora que cuando la quisimos ver, fue como, bueno, cuando dijimos, ¿en cuál estará? Cachamos que no está en ninguna, fue como, ¿qué? ¿Cómo no está en ninguna? de hecho, yo diría que en algún momento del año pasado la quisimos ver así como juntas otra vez y estaba como en Prime Video, ponte tú. Sí, estaba en Prime, yo la vi en Prime, me acuerdo. Sí, 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 así que tienen que arreglárselas para verla, no es tan difícil. No es. exacto. Y eso yo creo. ¿Para qué nos Sí, vamos a alargar más? exacto. Aunque
ojo, nos estamos cortando porque bueno, ya es hora, y porque dijimos lo más importante, pero en verdad podríamos estar hablando Sí. horas y horas y horas de Tiburón, bueno, de Tiburón 1, que ya hicimos harto ahora, pero nos faltan muchas cosas, de las 4, o sea, las 3 que vienen después, y de todas las películas de Spielberg, porque en verdad es un must en nuestra casa. Y de todas las películas de tiburón, como les dijimos, él hace un par de podcasts cuando vimos la película Los tiburones australianos, nos encantan las películas de tiburón. Sí. Nos gustan mucho y vamos a verlas todas, aunque sepamos que probablemente van a ser malas. Exacto, exactamente. Muy bien, pues, entonces nos retiramos. Tirin, Tirin. tirin, tin, 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 tin. Nos despedimos cantando. Muy bien. Ya, hermano, Nos vemos en otro ha sido episodio un o en placer, otro como especial. siempre. Ha sido un agrado conversar. Espero que les haya gustado y Yo también cuiden la espero que les fauna haya marina. gustado. Cuiden la fauna marina. Y cuídense en el mar. Cuiden a los tiburones que no son malos como los pintan en la película. Exactamente. Ahí falló la Sami porque podría haber hecho el caso porque la Sami ama a los tiburones, odia a los delfines. Pero como no vino, Pero no como no lo vino, puede. no dijo nada. No Ah, dijo. fíjate, una última cosa que yo lo quería decir antes y se me había olvidado. Yo hace poco estuve en un crucero y ¿te acuerdas que te mandé? Sí, Que hicieron un aviso con la música de Tiburón y después de los gallos desubicados, esto cómo se les ocurre poner la música de Tiburón cuando estamos en alta mar. Pero me dio demasiada risa. Y además también hemos visto que a veces en el 4 de julio hacen proyecciones en el agua. Meten a la gente como en donas, así como en salvavidas, ya. y ponen la película Tiburón. Entonces la gente ve Tiburón en el agua. Yo eso lo tengo que hacer alguna vez en la vida. Tengo que hacerlo en el mar, sí, pues no en una piscina, que Me fome. En imagino, po, el mar hacen eso. Sí, me imagino. hermoso lo encuentro. Ya. Ahora Hermoso. sí que sí, Ahora sí, ya. lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo. Y Sí, lo dimos todo. y lo dimos todo, justamente. Adiós, Ya, hermano. amantes de los Adiós. tiburones. Adiós. Adiós.